Hola, hola, ¿cómo están? Me hago un espacio aquí en mi día de producción. Bien, mis cuernitos porque traigo el gorrito y me despeino. Pero dije, vamos a hacer un espacio para hablar de este tema que subí el post, pero ya no hablé más de ello, que es el escándalo de los fotoprotectores de Australia. Y de nuevo sucede con una marca que no nos da la protección que dice. Recordemos que en 2021 ya nos había sucedido esto con Purito. Y en ese momento, bueno, antes yo les venía diciendo, no confío en Purito, no me gusta Purito, no creo que los ingredientes que tiene sean suficientes, pero pues al final ya saben, el mainstream, no, pero es el mejor que creo que en ese entonces con Purito yo no había sacado fotoprotectores, yo solamente los formulaba para otras marcas, pero yo no tenía porque no había los ingredientes en México que yo quería. Y bueno, y ahora sucede con esta línea Ultraviolet, una marca australiana, y como ustedes saben, en Australia están los índices más altos de radiación solar. Estaba el hoyo en la capa de ozono, hay la mayor número de personas con cáncer de piel. Entonces es un lugar donde la fotoprotección es muy importante, al igual que en Nueva Zelanda, y es donde tienen los estándares más altos de fotoprotección para hacerle los testing. Miren, yo les he dicho, por ejemplo, en Estados Unidos hasta el agua tiene un FPS de 50. Yo no sé qué hacen, yo no sé qué sucede. Ya se ha visto que la EMA, que era la asociación encargada de Estados Unidos de hacer estos testing, pues los hacían mal o los hacían a modo. Y todo este tipo de cosas llevó a que muchos solares mal formulados dieran factores de protección solar que no eran reales. Entonces eso sucede con Purito en ese entonces, que si no mal recuerdo creo que era de 14, 17 el FPS, pero ahora sucede que nos dicen que en el caso de Ultraviolet es de 4 de FPS. Eso es un tema largo, para esto yo les quiero decir que va a haber muchas dudas, es un tema complejo porque necesitas mucho conocimiento y es difícil porque yo no quiero decirles, muchos me preguntan, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál es esto? Yo no hago eso en redes, o sea, al final para dar algo más personalizado, pues hay que hacer una rutina personalizada y en general tienen ustedes que aprender a saber cómo identificar un buen fotoprotector. Tengo un curso, se me olvidaba, tengo un curso de fotoprotectores, tómenlo y van a entender todo lo que hay detrás. Hablamos de los emolientes, de los filtros, de las combinaciones, los boosters, los enhancers, todo esto, porque si no es muy complicado que en un video, incluso aunque sea de 10 horas, se explique todo el tema de la fotoprotección. Recordemos que yo llevo casi 15 años ya formulándolos. Entonces, todo ese conocimiento a veces es difícil para mí de explicarlo. Pero bueno, cuando pasó lo de Purito, yo decía, es que, recordemos, estamos luchando contra la radiación del sol. El sol. O sea, ustedes pongan ahí en Cloud, que ahora está más de moda que ChatGPT, a cuánto equivale la energía del sol, ¿no? Y te vas a dar cuenta cómo quieres tú que un botecito de protector solar, aunque te lo pongas todo, te va a proteger de toda la radiación que te está dando el sol. Entonces, cuando yo vi la formulación, si no me acuerdo era Uvinul y etilexiltriazona, si no me equivoco, no recuerdo ahorita cuáles tenía, pero eran cantidades muy pequeñas. Y yo decía, pero es que eso no es posible. O sea, no es posible porque yo entraba a un software que tengo que se llama el Simulator y este software me daba FPS de 10, me daba FPS de 9. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Aunque tú le pongas un booster, le pongas un buen emoliente, no logras elevar tanto un FPS de 10 a 50. Pero bueno, incluso LabMuffin, ya saben, la reconocida química que habla mucho de cosmética, decía que eso era suficiente y bueno,
protegió mucho a la marca. Pero esa es la gran diferencia entre la persona de dermofarmacia, entre el químico que habla en redes y los que realmente estamos en el laboratorio haciéndolo, ¿no? Hay mucha diferencia porque ya uno entiende cómo está un producto, ¿no? Hay veces, hay solares que yo he trabajado que les pones mucha cantidad, por ejemplo, de tilexiltriazona, le pones un montón de ingredientes y no pasa el FPS de 30 y le mueves y le quitas y le haces, pero algo sucede con esa fórmula que ya luego veremos que no funciona hasta el momento que tú le cambias, por ejemplo, los solventes. Entonces, los solventes ayudan a que se potencie el FPS, pero los solventes son muy densos. Por eso yo siempre he dudado de solares que son ligeros como el agua. Sí existen y sí se puede, pero suben mucho de precio por el tipo de ingrediente que tiene. Por ejemplo, los alcanos de coco, que son los que yo utilizo, son como una seda en la piel, pero es muy caro de comprar porque son certificados por Ecocert. El cococaprilato también es un emoliente muy ligero, muy suave en la piel, pero también requiere ciertas características para formular con él. Entonces, a veces yo veo solares, no sé, por mencionar alguno como Isdin. Yo a Isdin no le tengo confianza. De hecho, yo sé que pasan las pruebas, pero ahorita vamos a hablar un poco de esas pruebas. Pero yo soy una persona que vivía ya, o sea, vivo en un clima muy caluroso. Saben que yo vivía en Mérida, de ahí me fui a Veracruz. Entonces siempre he andado en esos climas, pero mi casa está en el bosque, donde me encanta estar. Pero cuando estoy ahí, yo me manchaba la piel con Isdin y yo usaba mucho y cuando me hacía las pruebas con luz ultravioleta veía que tenía zonas donde el solar ya no estaba presente. Y vamos a hablar ahorita de eso. Para empezar, tenemos dos estándares para hacer, bueno, hay más. Tenemos el de Colipa, que es in vivo. Tenemos el de la ISO, que es in vitro. También tenemos otro que es in vivo de la ISO. Y los testing de FPS que nos miden el VEB, que son in vivo e in vitro. Ya muchas marcas, por ejemplo, Bayersdorf, ya no hace pruebas in vivo por cuestiones éticas. Yo también estoy de acuerdo. Considero que sí es necesario hacerlas, pero también por una situación ética no lo veo tan conveniente. ¿Por qué? Porque es quemar a una persona. Entonces, no es tan ético hacerlo. Pero hay que entender qué es el FPS. El FPS es el factor de protección solar, que es las veces que tu piel resiste estar al contacto con el sol sin producirse una quemadura. Eso es lo que mide. Realmente no nos dice mucho. Mucha gente no lo sabe interpretar y dicen que es el tiempo que puedes estar bajo el sol, es el tiempo que te dura el protector solar. Realmente sí hay que buscar el factor más elevado, pero hay que entender otras cosas. Y eso se los voy a explicar mucho en el curso porque es complicado. Es un tipo de medida que es un cociente que no tiene realmente o sea, si tú lo ves de forma práctica, cuando ves cómo se realiza el estudio, no tiene como mucho sentido realmente. Y cuando haces las mediciones con los MED, que son los equivalentes de energía, cuántas unidades MED puede recibir, por ejemplo, una celda, te das cuenta también que tampoco nos dice mucho. Pero si tú lo sabes entender, sabes utilizar un fotoprotector. A ver, lo voy a decir en palabras simples porque realmente soy muy técnico. O sea, yo cuando me comunico con otros profesionales de la farmacia, eso, hablamos palabras muy técnicas y nos entendemos, pero a veces me cuesta trabajo explicar ciertos detalles fuera del mundo de la parte técnica. Pero vamos a ver. Cuando hacemos un estudio in vitro, hagan de cuenta, estoy buscando aquí, bueno, tomen una celda, como un cristal, como un portaobjetos, y le ponen la cantidad de solar de 2 miligramos por centímetro cuadrado. Esa es la medida. Entonces toman la medida del cristal, ponen esa cantidad de solar. Por eso es importante la cantidad adecuada que te tienes que poner en la piel. Se hace una capa lo más uniforme posible, se mete a un lector donde tenemos, es que no tengo luz, pero bueno, hagan de cuenta que esa es tu plaquita, ¿no? Aquí está tu plaquita, le pones el protector solar y de acá vamos a agarrar mi lámpara
y pones la lámpara, así, le haces un disparo y acá abajo hay un receptor que ve cuánta luz pasó. Eso se llama transmitancia. ¿Cuánta de esa luz atravesó ese cristal? Generalmente son de cuarzo. ¿Cuánto atravesó? Y te dice, atravesó un 5%. Ok, entonces absorbió un 95%. De ahí vienen esas medidas que un FPS 30 absorbe el 98, que es el 95, todas estas cosas. Así es como se mide, digamos, de forma in vitro, que no es en una piel. En la piel se hace prácticamente algo similar. Pones una espalda, sobre todo es una espalda, y aquí va otra situación. Pones una espalda, haces tu cuadrito, le pones protector solar y a otra parte no, les empiezas a disparar unidades de energía y hasta que ves que la piel se pone roja. Por eso ves que eso no es tan ético, ¿no? Sí es bueno, o sea, yo sí me gustaría que se hiciera, pero no es ético. También digo, oye, pues es que también no está bien que lo hagamos. Entonces empiezas y se pone roja y al otro le empiezas a disparar, no sé, en uno a las 3 unidades de medida se puso roja y en el otro le das 3 y dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? O llega al 9, bueno, entonces aguanta 3 veces más, entonces es un factor 3. Vamos a decirlo, si aguanta 50 veces más, que por ejemplo el uno sea en 1, vamos a ponerle otros en 50, tiene FPS 50 y ya. Pero no te midió el tiempo de resistencia si estás en contacto directo, porque si estás al sol no te están dando 1, 2, 3, o sea, el sol te está dando directo con mucha potencia. Tampoco está tomando en cuenta cuánto resiste el sudor si estás en la playa, si estás en la calle. Entonces son situaciones controladas, pero te da una idea más o menos de cuánto está absorbiendo ese fotoprotector. Ahora, eso solamente mide el UVB y también dentro del UVB es del 280 al 300, ¿qué? Al 320. Pero tal vez en esos espacios quedan espacios, pone que del 290 al 295, ese protector no te está protegiendo. Entonces ahí entra esa radiación y te puede quemar. Pero no es algo que globalmente detecte la prueba, porque nada más está viendo el eritema, en cuánto tiempo se pone roja la piel. No te está diciendo, por ejemplo, en el otro dice, bueno, no se quemó, sí, pero hubo daño. O sea, hubo un daño que no es en el momento. Por eso luego en Asia se hacen las pruebas del PPD, ¿no? El Persistent Pigment, no me acuerdo qué cosa. Darkening, Persistent Pigment Darkening, que es cuánto persiste esa pigmentación. Y porque esa pigmentación de UVA o inducida por luz azul puede durar hasta un año. Me explico, también por eso no es ético hacerlo. Porque esa pigmentación que se te está creando en ese momento, que además se te puso rojo, puede quedarte una mancha hasta un año. Y si te vuelves a solear esa parte, te vuelve a quedar otro. Y así te vas y esa mancha nunca se quita. Entonces, así es prácticamente como se mide. Entonces, no es lo mismo una espalda que haces una prueba de FPS en una piel, por ejemplo, fototipo 1, que se la hagas a un pelirrojo, pelirroja o a una persona de piel muy blanca, a una persona tal vez de un fototipo 2, porque se utilizan fototipo 1, 2 o incluso 3 dependiendo cómo está hecho el protocolo del solar. Pero también no es lo mismo la piel de un hombre que de una mujer, una piel que está acostumbrada a solearse que otra no, pieles que tienen más resistencia que otras. Entonces, un mismo protector solar en una piel blanca te puede dar un factor muy diferente que en una piel que es un poco más oscura, o incluso que las dos sean blancas, una piel es más resistente y gruesa que la otra. Entonces, ahí viene un poquito cómo se puede manipular para yo decirte, no sé, tal vez en Estados Unidos, para conseguir un FPS más elevado, bueno, pues se puede escoger cierto tipo de piel que se enrojece rápido, una piel muy blanca, pero que con el protector solar aguanta un poquito más, ¿no? Ese tipo de cosas es como se pueden manejar los temas. Y es donde viene, por ejemplo, el tema de Delta MD.
que si ven tiene una cantidad de óxido de zinc muy pequeña, que es una protección que vaya, yo no la usaría, pero logran el FPS elevado a 45 porque le ponen el octinoxato. Me han preguntado por marcas en México que utilizan octinoxato y por eso yo no quiero dar opinión porque son marcas mexicanas y no quiero hablar mal de ellas porque yo sé que hay mucho trabajo detrás, pero bueno, me pueden echar una llamadita y les ayudo a mejorar su fórmula. Entonces, le ponen este octinoxato como para pasar la prueba, ¿no? O sea, es nada más para pasar, dispárale, llegamos al 40, pero el problema con el octinoxato es que se degrada rápido, o sea, no te aguantaría realmente en una situación in vivo mucho tiempo y además producen, como parte de esa fotodegradación, producen radicales libres que dañan la piel. Mucho hablar. Estoy acomodando la luz porque ahorita no tengo luces profesionales. Bueno, entonces ya entendemos cómo se hacen estas pruebas y podemos entender cómo pueden manipularse o cómo se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer un solar súper ligerito. Le pongo 5% de óxido de zinc ya, para que te protejan el UVA. Y le pongo octinoxato, que ahí tengo un montón, por cierto. Porque me gusta, da una muy bonita sensación en la piel el octinoxato. Es como un aceitito muy bonito. Entonces digo, lo quiero mandar, pero yo sé que mi solar mineral no va a pasar una prueba de 50. Tal vez llega a 30 o llega a 40. ¿Qué le hago? Le pongo octinoxato. Nada más para qué, para mandarlo al laboratorio de testing. Le hacen la prueba y dice, es factor 70. Pero ¿cuánto tiempo en vivo te va a durar? Tal vez me lo pongo yo, salgo a la playa y en 10 minutos ese octinoxato ya se degradó del sol. Porque nada más lo utilicé como para pasar, ¿no? De panzazo. Eso es lo que muchas marcas hacen y es ahí donde me gusta explicarles bien estas pruebas, ¿no? Entonces, en solares minerales es más sencillo, por así decirlo, sobre todo los de Estados Unidos porque te dan la concentración. Tú ya tienes una idea, ok, ejemplo, Neutrógena, utiliza un 22% de óxido de zinc, yo sé que utilizan Cetacote, yo sé que el óxido de zinc no es el mejor protector UVB, pero sé que por la cantidad que tiene, la robustez y que es la patente de BASF, no me va a dar un factor 50, aunque ellos lo declaren, pero me va a dar un 30, ¿no? Y sé que va a ser una protección prolongada porque los minerales no se degradan. Entonces, bueno, ya voy con más confianza. Sé que tiene 22%, tal vez no lo usaré para ir a la playa, o si lo uso para ir a la playa, miren, me pongo una capa gruesa, ¿no? Pero ya sé que si le ponen un 3% de dióxido de titanio, ya tengo una protección mínimo 45, o si le suben a un 5%, ya tengo una protección 50, y si eso le añades que ya tiene un 22% de óxido de zinc, ya sé que es una protección muy robusta. El problema con los solares que vienen de Europa, en México y otras partes es que no te mencionan las cantidades, y eso sucede mucho, como lo que pasó con Ultraviolet. No te mencionan la cantidad de óxido de zinc, pero imagínate, para que te dé un FPS de 4 tiene que ser muy baja. Por eso es que la gente dice, ay, qué bonito. Entonces tú entras a TikTok ahorita y hay un montón de marcas, incluso una mexicana que creció muchísimo. Y la gente, es que se siente ligerito, o sea, todas las reseñas se siente ligero, no se siente pesado, pero no, ¿cómo le haces una reseña de si me protegió realmente del sol? Lo mismo sucede con los de farmacias similares. La gente, es que es como una cremita, se absorbe. En fin, o sea, vamos a hablar, o sea, yo veo las pieles de estas personas que hacen la reseña y son pieles muy manchadas, muy hiperpigmentadas. Entonces también yo tengo que ver esa parte de, si tú me estás hablando de piel y me estás recomendando un producto, pues, no sé, pon el ejemplo, ¿no? Eso pasa con los solares. Ahora tenemos otra situación que es los productos asiáticos. Yo hace un tiempo intenté mandar maquilar productos precisamente a una casa muy grande que hace solares y me mandaron su catálogo y las marcas, porque ellos te mandan como, estas son las marcas a las que le produjimos.
Son marcas muy grandes, son marcas que también hay en México y yo las vi y dije, bueno, yo no quiero que yo aparecer ahí, ¿no? Que yo le hago sus productos. Y dos, me mandaron las pruebas, me salió más caro la aduana que lo que se hubiera mandado a hacer un lote, me salió carísimo. O sea, una muestra chiquita por pasarla en la aduana me costó casi 15,000, todo por no saber cómo se hacía. Bueno, ya. La pruebo, muy ligerita, un tipo solar coreano, muy bonito el protector solar, miren, una textura divina. Voy a la luz ultravioleta y apenas si se veía en la piel. Dije, voy a probarlo. A ver, porque aquí hay otro tema. Hay gente que hace estas pruebas con camaritas que te dicen qué tan uniforme es, pero efectivamente no te están diciendo qué tanta protección. Pero ya les he mostrado yo tengo lámparas a 280 nanómetros, que es radiación ultravioleta pura, y otra que está en 365 nanómetros, que ya estamos en el UVA. Entonces yo le hago las pruebas con las dos. Entonces en el UVB se veía, pero en el UVA no se veía absolutamente nada, o sea, no había realmente protección. Entonces pues dije, ¿sabes qué? Pues no. Y ellos me mandaron pruebas, no, que pasó el testing de no sé qué. Y dije, no, o sea, yo no puedo confiar, y menos que salía el sol y todo se me escurría. Entonces, eso sucede. Y muchas marcas mexicanas, porque se dicen marca mexicana, sí, pero las fábricas allá, las fábricas en China. Entonces, pues lo único que hacen es envasártelas y te las mandan, o tal vez ya les mandan las cubetas y aquí las envasan. Y aquí en México es muy fácil hacer testing. Sobre todo, mire, yo sé que muchas veces, mándale a hacer un testing a tal solar de la competencia. Uno, no voy a hacer eso. Por eso ya se lo dejo a otra gente que de eso vive. Y otra, yo no voy a gastar dinero. Salen muy caras, salen como en 16,000 pesos una de VB in vitro, y no les confío. Cuando yo las mando a hacer a Estados Unidos con el laboratorio que me vende la materia prima. Ellos me hacen los estudios a mí y digamos que les tengo más confianza. En VA, como utilizo óxido de zinc de Z-Coat, no tengo como mucha duda realmente, porque ya está muy estudiado Z-Coat. Entonces yo sé que desde un 16% de óxido de zinc ya tenemos muchísima protección VA. Además, cuando yo hago los solares hay que ponerle mucho antioxidante y los boosters, y además tenemos otros sistemas que no funcionan como tal, como protector solar, pero yo utilizo por ejemplo el HelioGuard, que es un extracto del alga roja que tiene una protección UVA muy elevada. Cuando estos se ven bajo la luz ultravioleta, se ve un color fluorescente muy marcado. Esto significa que está rebotando toda esa energía, le está sacando, y además es un antioxidante muy fuerte. Por eso es que la piel no se quema, y es lo que hay que buscar. Eso pasa con los solares. Entonces, un problema que tuvo Ultraviolet, que a ver, Ultraviolet es una de las mejores marcas, y el problema es que esto les va a pegar muy duro en la reputación, y es que ellos siempre han utilizado Tinosorb S&M. Por eso yo cuando veo solares en México, por ejemplo, opinión personal, nada personal, pero bueno, opinión de lo que veo. Cuando veo los de Eternal Secret, te mencionan tener Tinosorb, pero yo que trabajo el Tinosorb es que no puede tener esa textura. O sea, por ejemplo, ¿qué solares tienen Tinosorb? Avene tú sabes que es muy denso. Bioderma también es muy denso. Aunque sean líquidos, me refiero a que vean la fórmula de densidad, ¿no? En química, ¿qué es la densidad? Busquen la densidad para que se entienda, porque un producto puede ser líquido pero denso. O sea, pesa mucho por volumen, que es la masa por volumen. Entonces, ¿qué sucede? Se necesita mucho solvente, y solventes muy no polares, para lograr disolver el Tinosorb. El Tinosorb, ustedes saben que yo odio formularlo porque necesita sol. Hay videos en TikTok donde yo trabajo Tinosorb. Son unos gránulos muy duros, muy difíciles de procesar. Necesitas llevarlos hasta 70 grados. Usualmente 80 para que se disuelva bien. Necesitas utilizar solventes
o de mucha calidad como coco caprilato y alcanos de coco, que es muy caro, u otros como C1215 alquilbenzoato o dicapril carbonato, que son, digamos, se dice que son emolientes tacto seco, pero se sienten pesados, solamente que no dan mucha luz. Entonces es como los solares de Bioderma, ¿no? Que son líquidos, se ven ligeros, pero se sienten pesados en la piel. Por el Tinosorb que llevan, necesitan todo ese sistema para obtener muy buena protección. Entonces, si viene Eternal Secret y me dice que tiene Tinosorb, para al ponérmelo en el rostro, yo siento que se absorbe eso como si fuera agua, algo no está cuadrando aquí. ¿Sí me explico? No sé, a ver, alguien que sepa de pastelería. No sé, habrá una forma de que un pastelero diga, esta sí es mantequilla de verdad y esta es aceite vegetal hidrogenado, ¿no? Algo así. O sea, tú te das cuenta realmente de esas cosas cuando te están queriendo vender gato por liebre. Entonces dices, a ver, este producto está demasiado acuoso, no tiene cómo soportar el Tinosorb. Y si le pones Tinosorb, ¿en qué cantidad? Yo lo utilizo al 10%, que es la cantidad máxima recomendada para que me pueda dar un FPS de 50. O sea, imagínense, un 10% es mucho producto. Entonces yo tengo que poner más o menos la misma cantidad de un solvente. Entonces, en un solar de 30 gramos, ya son el 3 gramos de eso, que es un poquito menos de la cucharada, es puro Tinosorb. Es mucho, es un polvo muy granuloso. Y aparte tienes que ponerle el doble de emoliente, pero eso no va a ir solamente el Tinosorb. Vas a ponerle xilietiltriazona 5%, que ya es 1.5 gramos, y tienes que ponerle otra vez más solvente. Entonces todo eso, por eso los solares usualmente entre más protección, más densos, a menos que utilicen solventes. Por ejemplo, el ciclopentaxiloxano, que utilizan mucho los coreanos, pero es muy contaminante. Entonces tienes que buscar opciones. Ya tenemos el cococaprato, pero también es muy caro y las empresas prefieren, por ejemplo, el C1215 alquilbenzoato. Es bastante económico, es fácil de conseguir, es un muy buen disolvente y bueno, así. De hecho, voy a hacer una pausa para traerles el C1215. Bueno, no, porque si no se me mueve la cámara, pero les voy a dejar una fotito por aquí. Tengo C1215 alquilbenzoato y les voy a mostrar la textura. Es como si fuera un aceite de bebé, más o menos. La única diferencia es que mientras un aceite de bebé, que es aceite mineral, te deja brillosa la piel, el C12 alquilbenzoato te la deja no mate, pero no brilla, porque su índice de refracción es muy bajo. Entonces lo sientes, pero no brilla. Entonces, esa es la diferencia. Me canso de hablar. Bueno. Y por eso es que yo me doy cuenta que los solares que te están vendiendo aquí, algo no, porque no tienen esa textura que yo siento cuando lo trabajo. Dejen porque tengo los labios muy resecos de tanto hablar. Ahí está. Bueno, el problema de Ultraviolet es que yo nunca los he probado, he visto las reseñas y se ve que los productos son densos, que son potentes y que son muy bien formulados. Lo malo, les decía, de los solares es que deberían de mencionarte qué porcentajes traen, como en Estados Unidos. Tú entras y todas las marcas tienen abobenzona, 3%, homosalato, 5, 10, 8, octocrileno, 10%. O sea, casi el 50% de un solar es puro protector solar. Entonces, así deberían de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos dan más armas. Yo a veces no entiendo cómo profesionales, incluso de la dermatología, salen dándote rankings de este protector solar, pero ¿cómo sabes? No, o sea, es difícil. O sea, puedes clasificarlos tal vez por textura, pero te dicen esto que secos. Te dicen esto que secos, sí, pero a los 10 minutitos te va a dar más sebo. O sea, tal vez al inicio sí, pero sabemos que las sílicas y todo esto te van a dar un efecto rebote. Luego, te voy a dar mis 10 mejores protectores solares, pero ¿te basas en qué?
¿En qué te estás basando? ¿No? Tienes que aprender, no solamente decir cuál sientes más bonito, más ligero, sino ve la robustez de los ingredientes. Y es ahí donde los formuladores y los que estudiamos farmacia y química farmacéutica, esa es nuestra área. Y luego se quejan de, es que está usurpando funciones. No, yo estoy hablando de mi tema, porque ninguno de ellos puede hablar de esto. ¿Cuál es la diferencia entre una etilexiltriazona con el homosalato, con el octocrileno, con el tinosor, las moléculas, la estabilidad de la formulación? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Ver la fórmula, la estructura general, ver cuál es el booster, cuál es el ingrediente que está potenciando. Por ejemplo, un ingrediente que no se considera fotoprotector son las polisiliconas. Bueno, de hecho sí la 15 se considera un fotoprotector, aunque realmente no lo es como tal, pero potencia. Es decir, si tú se lo pones a un solar que tiene un factor 30, le pones polisilicona, que es una silicona realmente, y ese factor 30 te llega a 40, ¿no? Es muchísimo, porque dan ese efecto booster. También si tú quieres, por ejemplo, un solar que tiene muy alta protección, ya lo subiste con ese booster, pero además te protege hasta 360 nanómetros, que estamos en el UVA, pero tú quieres que sea a los más largos. Hay algo que puedes hacer que se llama mover el punto batocrómico, ¿no? Ese desplazamiento batocrómico donde utilizas ciertos solventes y solamente si tienes factor 50, muy bien, muy alto, pero solamente te protege hasta los 365 nanómetros y lo quieres empujar un poquito más, como a los 380, casi ya llegando a la luz visible. Le pones ciertos solventes y tú en la fórmula dices, este te protege bastante, ¿no? Por eso solares como Helioker te pone la longitud de onda crítica, 375 nanómetros, que es al punto máximo donde te está protegiendo. No es que no te proteja más allá, sino que es hasta ahí donde llega un punto muy fuerte y de ahí empieza a decaer la curva que se hace de protección. Creo que es el único que lo hace, ¿eh? No he visto que nadie más lo haga. Y ahorita sale alguien, por ejemplo, ahorita que hablé yo de Avene y sus solares, alguien dice, es que no, ¿tú qué sabes? Como yo qué sé, 15 años formulando y yo he sido, no quiero hablar mucho del tema, pero bueno, yo he trabajado con la casa que los formula, conozco muchos solares porque yo he estado ahí, solo que la gente a veces no sabe, yo no digo tampoco, yo mantengo mi vida de eso muy privada con los clientes, pero el punto de todo esto va a que me dicen, es que porque no conoces Triasorf. Yo fui el primero, antes de que Aven sacara Triasorf, yo ya había hablado de Triasorf, igual que de Mexoril 400. Recordemos, la química cosmética, así como la química farmacéutica, está 10 años adelantada a la ciencia de hoy en día. ¿Por qué? Porque obviamente primero se empezó a investigar Triasorf y luego el Mexoril 400, según ellos, escondidas, ¿no? Para que ni Pierre Fabre se enterara, ni L'Oréal se enterara, pero obviamente si uno se entera, y por eso los dos empezaron esa carrera, ¿no? Entonces, Avene saca Triasorf 400 con su nuevo Solar Protect Intense y al mismo tiempo la Roche-Posay saca su Mune 400 porque ya vienen esas guerras. Pero cuando yo les hice la reseña, les dije, es que ni siquiera vale la pena poner ese ingrediente, es tan poquita, sí llega a proteger, pero es tan pequeña esa protección que no vale la pena para mí ponerlo. Mejor en vez de ponerle ese ingrediente, ponle más antioxidantes que te protegen realmente de la luz azul. Pero bueno, es marketing, tenían que hacerlo, entonces prefieren gastar más dinero en publicidad diciendo, llegamos a los 400 nanómetros con un ingrediente que pues, no es tan eficaz, que mejor sabes que meterle un buen antioxidante como Heliogard, como algo más potente que sí hace, por ejemplo, el Helioker. Para mí el Helioker es muy bueno, lo malo de ellos es que le ponen arginina, yo no sé por qué, realmente no entiendo. Sé que tiene ciertos funcionamientos, pero es que es una sensación de en la cara de calor. O sea, te pones el Helioker y empiezas a sudar de esa sensación de calor que te da. Pero bueno, ellos sabrán por qué lo ponen, no sé, hay veces que simplemente es terquedad del director y ya.
De hecho, como comentario, la arginina se utiliza en estimuladores sexuales, estos geles para darte esa sensación de calor, de placer. Bueno, eso lo llevan y lo mismo, eso te ponen en el rostro y sientes esa sensación. Ya me cansé de hablar. Realmente yo no hablo mucho, pero bueno, ya llevamos casi 35 minutos hablando. Entonces, bueno, regresamos de nuevo a que Ultraviolet es una marca muy reconocida, muy robusta, de muy buena formulación, pero ellos mencionan en su página que ese es el único producto que mandaron a hacer con un tercero. Y ahí viene un problema. Yo por eso jamás he mandado a tercerizar mis productos, porque yo sé que las fábricas de manufactura son cochinas, son mentirosas, no te dicen la verdad. Y no hay nada como que tú estés ahí haciendo el producto que vas a dar o teniendo tu propia gente. Y ese es el problema en México. Ustedes ven marcas muy bonitas. Vean, yo he recibido mucha gente. Es que me meto a otros temas. A ver si regreso al tema. Entonces, bueno, yo sé cómo trabajan. Entonces, ese es el error que les costó a ellos muy caro. Mandar a tercerizar este producto. Y tal vez no hacer sus propias pruebas porque confiaron en el laboratorio que les decía que tenía un factor 50 y 60 y que era lo máximo. Y nunca mandaron a hacerle testing ellos por ellos mismos. Bueno, ya le mandan a hacer testing precisamente y hacen unas pruebas. Me voy a regresar porque a mí se me olvida. Y hacen unas pruebas que les dan en unos laboratorios un FPS de 60, 61, 65, 3, 4, 6, 7 y 8. O sea, vean toda la diferencia que hubo. Lo mandaron a hacer a diferentes laboratorios el testing de FPS y les dio diferente a todos. ¿Qué está pasando? Se supone que hay todos decimos, pero es que se supone que hay un estándar. Y vean que aún así habiendo estándares como el de Colipa o como el de la ISO, dieron diferentes. Esto nos habla de muchas cosas. Los que entienden de estadística y formulación entenderán lo que quiero decir. Pero entonces hay un problema. O está mal el laboratorio o están diferentes los lotes. Pero yo entiendo que mandaron el mismo lote para que no hubiera tanta diferencia. Entonces, si es un problema de lotes, pues entonces, ¿qué está haciendo el laboratorio? Unos lo hacen de una forma, al rato te lo cambian la fórmula, al rato te vuelven a cambiar la fórmula. Y si lo hacen en los laboratorios, ¿qué está pasando? ¿Es la máquina que está mal calibrada? ¿Es el tipo de piel? ¿O si lo hicieron in vitro, la celda está leyendo mal, no la calibraron? Porque esos equipos tienen que estar muy bien calibrados. Para dar reseñas, tienes que tener cuidado. Tú, médico estético, beauty blogger, dermatólogo, cuando vas a hablar de un producto. Porque si no entiendes la formulación, corres el riesgo como lo que le pasó. Mire, yo le perdí mucha confianza a Love Muffin desde hace mucho. Porque, pues sí, es doctora en química y todo eso, pero ya no está realmente en la industria. Me explico, o sea, a veces es muy bonito hablar desde tu oficina, desde tu librito, pero no sabes realmente cómo se produce, cómo se te rompió la fórmula, cómo, por ejemplo, me voy a entrar a otro tema, ¿no? Pero un sistema conservante, por ejemplo, cuando utilizas muchos surfactantes en un producto y le pones parabenos, le crecen hongos y dices, oye, pero son los más seguros. Sí, pero es que las micelas atrapan al parabeno y no dejan que tenga su función contra la bacteria. Haz de cuenta que si el parabeno es muy bueno, anda por ahí, pero lo van a atrapar. ¿No? Lo atrapan y no puede ir a defender, no es como un perro con cadena que no puede morder al ladrón. Bueno, eso sucede. Entonces, ese tipo de cosas solamente las sabemos las personas que sí estamos en campo formulando y aprendes y echas a perder y ves qué sucedió y todas estas cosas. Porque eso de estar detrás solamente de una computadora haciendo reseñas o una cámara, no. Entonces, si vas a hacer reseñas de solares, tienes que saber qué estás reseñando. Ahorita, por ejemplo, está Avene y van a empezar todos los dermatólogos a hablar de Avene, el nuevo serum de Avene porque tiene esto. Entonces, ya les hice la reseña yo en Instagram y creo que en videos, ya ni me acuerdo. Pero de verdad, yo no sé ni qué subo a veces. No sé ni qué he subido ni qué no. Tengo mucho trabajo usualmente y esto lo hago como esto ahorita en mis ratitos libres. Terminé de producir, me vengo para acá rápido, grabo, regreso a producir y en la noche edito el video y así. Con el otro en 50, tiene FPS 50 y ya. Pero no te midió
el tiempo de resistencia si estás en contacto directo, porque si estás al sol, no te están dando 1, 2, 3, o sea, el sol te está dando directo, directo, directo con mucha potencia. Tampoco está tomando en cuenta cuánto resiste el sudor si estás en la playa, si estás en la calle. Entonces son situaciones controladas, pero te da una idea más o menos de cuánto está absorbiendo ese fotoprotector. Ahora, eso solamente mide el UVB, y también dentro del UVB es del 280 al 300, ¿qué? Al 320. Pero tal vez en esos espacios quedan espacios, pone que del 290 al 295, ese protector no te está protegiendo. Entonces ahí entra esa radiación y te puede quemar. Pero no es algo que globalmente detecte la prueba, porque nada más está viendo el eritema, en cuánto tiempo se pone roja la piel. No te está diciendo, por ejemplo, en el otro dice, bueno, no se quemó, sí, pero hubo daño. O sea, hubo un daño que no es en el momento. Por eso luego en Asia se hacen las pruebas del PPD, ¿no? El Persistent Pigment, no me acuerdo qué cosa. Darkening, Persistent Pigment Darkening, que es cuánto persiste esa pigmentación. Y porque esa pigmentación de UVA o inducida por luz azul puede durar hasta 1 año. Me explico, también por eso no es ético hacerlo. Porque esa pigmentación que se te está creando en ese momento, que además se te puso rojo, puede quedarte una mancha hasta 1 año. Y si te vuelves a solear esa parte, te vuelve a quedar otro. Y así te vas y esa mancha nunca se quita. Entonces, así es prácticamente como se mide. Entonces, no es lo mismo una espalda que haces una prueba de FPS en una piel, por ejemplo, fototipo 1, que se la hagas a un pelirrojo, pelirroja o a una persona de piel muy blanca, a una persona tal vez de un fototipo 2, porque se utilizan fototipo 1, 2 o incluso 3 dependiendo cómo está hecho el protocolo del solar. Pero también no es lo mismo la piel de un hombre que de una mujer, una piel que está acostumbrada a solearse que otra no, pieles que tienen más resistencia que otras. Entonces, un mismo protector solar en una piel blanca te puede dar un factor muy diferente que en una piel que es un poco más oscura, o incluso que las dos sean blancas, una piel es más resistente y gruesa que la otra. Entonces, ahí viene un poquito el cómo se puede manipular para yo decirte, no sé, tal vez en Estados Unidos, para conseguir un FPS más elevado, bueno, pues se puede escoger cierto tipo de piel que se enrojece rápido, una piel muy blanca, pero que con el protector solar aguante un poquito más, ¿no? Ese tipo de cosas es como se pueden manejar los temas. Y es donde viene, por ejemplo, el tema del delta MD, que si ven tiene una cantidad de óxido de zinc muy pequeña, que es una protección que vaya, yo no la usaría, pero logran el FPS elevado a 45 porque le ponen el octinoxato. Me han preguntado por marcas en México que utilizan octinoxato, y por eso yo no quiero dar opinión porque son marcas mexicanas y no quiero hablar mal de ellas porque yo sé que hay mucho trabajo detrás, pero bueno, me pueden echar una llamadita y les ayudo a mejorar su fórmula. Entonces, le ponen este octinoxato como para pasar la prueba, ¿no? O sea, es nada más para pasar, dispárale, 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 llegamos al 40, pero el problema con el octinoxato es que se degrada rápido, o sea, no te aguantaría realmente en una situación in vivo mucho tiempo, y además producen, como parte de esa fotodegradación, producen radicales libres que dañan la piel. Mucho hablar. Estoy acomodando la luz porque ahorita no tengo luces profesionales. Bueno, entonces ya entendemos cómo se hacen estas pruebas y podemos entender cómo pueden manipularse o cómo se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer un solar súper ligerito. Le pongo 5% de óxido de zinc ya, para que te protejan el UVA. Y le pongo octinoxato, que ahí tengo un montón, por cierto. Porque me gusta, da una muy bonita sensación en la piel el octinoxato. Es como un aceitito muy bonito. Entonces digo, lo quiero mandar, pero yo sé que mi solar mineral no va a pasar una prueba de 50. Tal vez llega a 30 o llega a 40. ¿Qué le hago? Le pongo octinoxato. Nada más para qué, para mandarlo al laboratorio de testing. Le hacen la prueba y dice, es factor 70. Pero ¿cuánto tiempo en vivo te va a durar? Tal vez me lo pongo yo, salgo a la playa y en 10 minutos ese octinoxato ya se degradó del sol.
porque nada más lo utilicé como para pasar, ¿no? De panzazo. Eso es lo que muchas marcas hacen y es ahí donde me gusta explicarles bien estas pruebas, ¿no? Entonces, en solares minerales es más sencillo, por así decirlo, sobre todo los de Estados Unidos porque te dan la concentración. Tú ya tienes una idea, ok, ejemplo, Neutrógena utiliza un 22% de óxido de zinc. Yo sé que utilizan Zetacote. Yo sé que el óxido de zinc no es el mejor protector UVB, pero sé que por la cantidad que tiene, la robustez y que es la patente de BASF, no me va a dar un factor 50, aunque ellos lo declaren, pero me va a dar un 30, ¿no? Y sé que va a ser una protección prolongada porque los minerales no se degradan. Entonces, bueno, ya voy con más confianza. Sé que tiene 22%, tal vez no lo usaré para ir a la playa, o si lo uso para ir a la playa, miren, me pongo una capa gruesa, ¿no? Pero ya sé que si le ponen un 3% de dióxido de titanio, ya tengo una protección mínimo 45, o si le suben a un 5%, ya tengo una protección 50, y si eso le añades que ya tiene un 22% de óxido de zinc, ya sé que es una protección muy robusta. El problema con los solares que vienen de Europa, en México y otras partes es que no te mencionan las cantidades, y eso sucede mucho, como lo que pasó con Ultraviolet. No te mencionan la cantidad de óxido de zinc, pero imagínate, para que te dé un FPS de 4 tiene que ser muy baja. Por eso es que la gente dice, ay, qué bonito. Entonces tú entras a TikTok ahorita y hay un montón de marcas, incluso una mexicana que creció muchísimo. Y la gente, es que se siente ligerito, o sea, todas las reseñas se siente ligero, no se siente pesado, pero no, ¿cómo le haces una reseña de si me protegió realmente del sol? Lo mismo sucede con los de farmacias similares. La gente, es que es como una cremita, se absorbe. En fin, o sea, vamos a hablar, o sea, yo veo las pieles de estas personas que hacen la reseña y son pieles muy manchadas, muy hiperpigmentadas. Entonces también yo tengo que ver esa parte de, si tú me estás hablando de piel y me estás recomendando un producto, pues, no sé, pon el ejemplo, ¿no? Pongo más luz por acá. Eso pasa con los solares. Ahora tenemos otra situación que es los productos asiáticos. Yo hace un tiempo intenté mandar maquilar productos precisamente a una casa muy grande que hace solares y me mandaron su catálogo y las marcas, porque ellos te mandan como, estas son las marcas a las que le produjimos. Son marcas muy grandes, son marcas que también hay en México, y yo las vi y dije, bueno, yo no quiero que yo aparecer ahí, ¿no? Que yo le hago sus productos. Y dos, me mandaron las pruebas, me salió más caro la aduana que lo que se hubiera mandado a hacer un lote, me salió carísimo. O sea, una muestra chiquita por pasarla en la aduana me costó casi 15,000, todo por no saber cómo se hacía. Bueno, ya. La pruebo muy ligerita, un tipo solar coreano, muy bonito el protector solar, miren, una textura divina. Voy a la luz ultravioleta y apenas si se veía en la piel, dije, voy a probarlo. A ver, porque aquí hay otro tema. Hay gente que hace estas pruebas con camaritas que te dicen qué tan uniforme es, pero efectivamente no te están diciendo qué tanta protección. Pero ya les he mostrado yo tengo lámparas a 280 nanómetros, que es radiación ultravioleta pura, y otra que está en 365 nanómetros, que ya estamos en el UVA. Entonces yo le hago las pruebas con las dos. Entonces en el UVB se veía, pero en el UVA no se veía absolutamente nada, o sea, no había realmente protección. Entonces pues dije, ¿sabes qué? Pues no. Y ellos me mandaron pruebas, no, que pasó el testing de no sé qué. Y dije, no, o sea, yo no puedo confiar, y menos que salía el sol y todo se me escurría. Entonces, eso sucede. Y muchas marcas mexicanas, porque se dicen marca mexicana, sí, pero las fabricas allá, las fabricas en China. Entonces, pues lo único que hacen es envasártelas y te las mandan, o tal vez ya les mandan las cubetas y aquí las envasan. Y aquí en México es muy fácil hacer testing. Sobre todo, mire, yo sé que muchas veces, mándale a hacer un testing a tal solar.
de la competencia. Uno, no voy a hacer eso. Por eso ya se lo dejo a otra gente que de eso vive. Y otra, yo no voy a gastar dinero. Salen muy caras, salen como en 16,000 pesos una de VB in vitro y no les confío. Cuando yo las mando a hacer a Estados Unidos con el laboratorio que me vende la materia prima. Ellos me hacen los estudios a mí y digamos que les tengo más confianza. En VA, como utilizo óxido de zinc de Z-Coat, no tengo como mucha duda realmente porque ya está muy estudiado Z-Coat, entonces yo sé que desde un 16% de óxido de zinc ya tenemos muchísima protección UVA. Además, cuando yo hago los solares hay que ponerle mucho antioxidante y los boosters, y además tenemos otros sistemas que no funcionan como tal, como protector solar, pero yo utilizo por ejemplo el HelioGuard, que es un extracto del alga roja que tiene una protección UVA muy elevada. Cuando estos se ven bajo la luz ultravioleta, se ve un color fluorescente muy marcado. Esto significa que está rebotando toda esa energía, le está sacando, y además es un antioxidante muy fuerte. Por eso es que la piel no se quema y es lo que hay que buscar. Eso pasa con los solares. Entonces, un problema que tuvo Ultraviolet, que a ver, Ultraviolet es una de las mejores marcas y el problema es que esto les va a pegar muy duro en la reputación, y es que ellos siempre han utilizado Tinosorb S&M. Por eso yo cuando veo solares en México, por ejemplo, opinión personal, nada personal, pero bueno, opinión de lo que veo. Cuando veo los de Eternal Secret, te mencionan tener Tinosorb, pero yo que trabajo el Tinosorb es que no puede tener esa textura. O sea, por ejemplo, ¿qué solares tienen Tinosorb? Avene tú sabes que es muy denso. Bioderma también es muy denso. Aunque sean líquidos, me refiero a que vean la fórmula de densidad, ¿no? En química, ¿qué es la densidad? Busquen la densidad para que se entienda, porque un producto puede ser líquido pero denso. O sea, pesa mucho por volumen, que es la masa por volumen. Entonces, ¿qué sucede? Se necesita mucho solvente y solventes muy no polares para lograr disolver el Tinosorb. El Tinosorb, ustedes saben que yo odio formularlo porque necesita hay videos en TikTok donde yo trabajo Tinosorb. Son unos gránulos muy duros, muy difíciles de procesar. Necesitas llevarlos hasta 70 grados. Usualmente 80 para que se disuelva bien. Necesitas utilizar solventes o de mucha calidad como coco-caprilato y alcanos de coco, que es muy caro, u otros como C12-quinsalquilbenzoato o dicapril carbonato, que son, digamos, se dice que son emolientes tacto seco, pero se sienten pesados, solamente que no dan mucha luz. Entonces es como los solares de Bioderma, ¿no? Que son líquidos, se ven ligeros, pero se sienten pesados en la piel. Por el Tinosorb que llevan, necesitan todo ese sistema para obtener muy buena protección. Entonces, si viene Eternal Secret y me dice que tiene Tinosorb, para al ponérmelo en el rostro, yo siento que se absorbe eso como si fuera agua, algo no está cuadrando aquí. ¿Sí me explico? No sé, a ver, alguien que sepa de pastelería. No sé, habrá una forma de que un pastelero diga, esta sí es mantequilla de verdad y esta es aceite vegetal hidrogenado, ¿no? Algo así. O sea, tú te das cuenta realmente de esas cosas cuando te están queriendo vender gato por liebre. Entonces dices, a ver, este producto está demasiado acuoso, no tiene cómo soportar el Tinosorb. Y si le pones Tinosorb, ¿en qué cantidad? Yo lo utilizo al 10%, que es la cantidad máxima recomendada para que me pueda dar un FPS de 50. O sea, imagínense, un 10% es mucho producto. Entonces yo tengo que poner más o menos la misma cantidad de un solvente. Entonces, en un solar de 30 gramos, ya son el 3 gramos de eso, que es
un poquito menos de la cucharada, es puro Tinosorb. Es mucho, es un polvo muy granuloso. Y aparte tienes que ponerle el doble de emoliente, pero eso no va a ir solamente el Tinosorb. Vas a ponerle exiletiltriazona 5%, que ya es 1.5 gramos, y tienes que ponerle otra vez más solvente. Entonces todo eso, por eso los solares usualmente entre más protección, más densos, a menos que utilicen solventes. Por ejemplo, el ciclopentaxiloxano que utilizan mucho los coreanos, pero es muy contaminante. Entonces tienes que buscar opciones. Ya tenemos el cococaprato, pero también es muy caro y las empresas prefieren, por ejemplo, ese 12-15 alquilbenzoato. Es bastante económico, es fácil de conseguir, es un muy buen disolvente y bueno, así. De hecho, voy a hacer una pausa para traerles el C12-15. Bueno, no, porque si no se me mueve la cámara, pero les voy a dejar una fotito por aquí. Tengo C12-15 alquilbenzoato y les voy a mostrar la textura. Es como si fuera un aceite de bebé, más o menos. La única diferencia es que mientras un aceite de bebé, que es aceite mineral, te deja brillosa la piel, el C12 alquilbenzoato te la deja no mate, pero no brilla, porque su índice de refracción es muy bajo. Entonces lo sientes, pero no brilla. Entonces, esa es la diferencia. Me canso de hablar. Bueno. Y por eso es que yo me doy cuenta que los solares que te están vendiendo aquí, algo no, porque no tienen esa textura que yo siento cuando lo trabajo. Dejen porque tengo los labios muy resecos de tanto hablar. Ahí está. Bueno, el problema de ultraviolet es que yo nunca los he probado, he visto las reseñas y se ve que los productos son densos, que son potentes, que son muy bien formulados. Lo malo, les decía, de los solares es que deberían de mencionarte qué porcentajes traen, como en Estados Unidos. Tú entras y todas las marcas tienen abobenzona, 3%, homosalato, 5, 10, 8, octocrileno, 10%. O sea, casi el 50% de un solar es puro protector solar. Entonces, así deberían de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos dan más armas. Yo a veces no entiendo cómo profesionales, incluso de la dermatología, salen dándote rankings de este protector solar, pero ¿cómo sabes? No, o sea, es difícil. O sea, puedes clasificar los sales por textura, pero te dicen, es toque secos. Te dicen esto que seco, sí, pero a los 10 minutitos te va a dar más sebo. O sea, tal vez al inicio sí, pero sabemos que las sílicas y todo esto te van a dar un efecto rebote. Luego, te voy a dar mis 10 mejores protectores solares, pero ¿te basas en qué? ¿En qué te estás basando? ¿No? Tienes que aprender, no solamente decir cuál sientes más bonito, más ligero, sino ve la robustez de los ingredientes. Y es ahí donde los formuladores y los que estudiamos farmacia y química farmacéutica, esa es nuestra área. Y luego se quejan de, es que está usurpando funciones. No, yo estoy hablando de mi tema, porque ninguno de ellos puede hablar de esto. ¿Cuál es la diferencia entre una etilexiltriazona con el homosalato, con el octocrileno, con el Tinosorb, las moléculas, la estabilidad de la formulación? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Ver la fórmula, la estructura general, ver cuál es el booster, cuál es el ingrediente que está potenciando. Por ejemplo, un ingrediente que no se considera fotoprotector son las polisiliconas. Bueno, de hecho, sí la 15 sí se considera un fotoprotector, aunque realmente no lo es como tal, pero potencia. Es decir, si tú se lo pones a un solar que tiene un factor 30, le pones polisilicona, que es una silicona realmente, y ese factor 30 te llega a 40, ¿no? Es muchísimo, porque dan ese efecto booster. También si tú quieres, por ejemplo, un solar que tiene muy alta protección, ya lo subiste con ese booster, pero además te protege hasta 360 nanómetros, que estamos en el UVA, pero tú quieres que sea a los más largos. Hay algo que puedes hacer que se llama mover el punto batocrómico, ¿no? Ese desplazamiento batocrómico, donde utilizas ciertos solventes y solamente si tienes factor 50, muy bien, muy alto,
pero solamente te protege hasta los 365 nanómetros y lo quieres empujar un poquito más, como a los 380, casi ya llegando a la luz visible, le pones ciertos solventes y tú en la fórmula dices, este te protege bastante, ¿no? Por eso solares como Helioker te pone la longitud de onda crítica, 375 nanómetros, que es al punto máximo donde te está protegiendo. No es que no te proteja más allá, sino que es hasta ahí donde llega un punto muy fuerte y de ahí empieza a decaer la curva que se hace de protección. Creo que es el único que lo hace, ¿eh? No he visto que nadie más lo haga. Y ahorita sale alguien, por ejemplo, ahorita que hablé yo de Avene y sus solares, alguien dice, es que no, ¿tú qué sabes? Como yo qué sé, 15 años formulando y yo he sido, no quiero hablar mucho del tema, pero bueno, yo he trabajado con la casa que los formula, conozco muchos solares porque yo he estado ahí, solo que la gente a veces no sabe, yo no digo tampoco, yo mantengo mi vida de eso muy privada con los clientes, pero el punto de todo esto va a que me dicen, es que porque no conoces Triasurf. Yo fui el primero, antes de que Aven sacara Triasurf, yo ya había hablado de Triasurf, igual que de Mexoril 400. Recordemos, la química cosmética, así como la química farmacéutica, está 10 años adelantada a la ciencia de hoy en día. ¿Por qué? Porque obviamente primero se empezó a investigar Triasurf y luego el Mexoril 400, según ellos, escondidas, ¿no? Para que ni Pierre Fabre se enterara, ni L'Oreal se enterara, pero obviamente si uno se entera, y por eso los dos empezaron esa carrera, ¿no? Entonces, Avene saca Triasurf 400 con su nuevo Solar Protect Intense, y al mismo tiempo la Roche-Posay saca su Mium 400 porque ya vienen esas guerras. Pero cuando yo les hice la reseña, les dije, es que ni siquiera vale la pena poner ese ingrediente, es tan poquita, sí llega a proteger, pero es tan pequeña esa protección que no vale la pena para mí ponerlo. Mejor, en vez de ponerle ese ingrediente, ponle más antioxidantes que te protegen realmente de la luz azul. Pero bueno, es marketing, tenían que hacerlo, entonces prefieren gastar más dinero en publicidad diciendo, llegamos a los 400 nanómetros con un ingrediente que pues, no es tan eficaz, que mejor sabes que meterle un buen antioxidante como Heliogard, como algo más potente que sí hace, por ejemplo, el Helioker. Para mí el Helioker es muy bueno, lo malo de ellos es que le ponen arginina, yo no sé por qué, realmente no entiendo. Sé que tiene ciertos funcionamientos, pero es que es una sensación de en la cara de calor. O sea, te pones el Helioker y empiezas a sudar de esa sensación de calor que te da. Pero bueno, ellos sabrán por qué lo ponen, no sé, hay veces que simplemente es terquedad del director y ya. De hecho, como comentario, la arginina se utilizan estimuladores sexuales, estos geles para darte esa sensación de calor, de placer. Bueno, eso lo llevan y lo mismo, eso te ponen en el rostro y sientes esa sensación. Ya me cansé de hablar. Realmente yo no hablo mucho, pero bueno, ya llevamos casi 35. Entonces, bueno, regresamos de nuevo a que Ultraviolet es una marca muy reconocida, muy robusta, de muy buena formulación, pero ellos mencionan en su página que ese es el único producto que mandaron a hacer con un tercero. Y ahí viene un problema. Yo por eso jamás he mandado a tercerizar mis productos, porque yo sé que las fábricas de manufactura son cochinas, son mentirosas, no te dicen la verdad y no hay nada como que tú estés ahí haciendo el producto que vas a dar o teniendo tu propia gente. Y ese es el problema en México. Ustedes ven marcas muy bonitas. Vean, yo he recibido mucha gente. Es que me meto a otros temas. A ver si regreso al tema. Entonces, bueno, yo sé cómo trabajan. Entonces, ese es el error que les costó a ellos muy caro. Mandar a tercerizar este producto. Y tal vez no hacer sus propias pruebas porque confiaron en el laboratorio que les decía que tenía un factor 50 y 60 y que era lo máximo. Y nunca mandaron a hacerle testing ellos por ellos mismos. Bueno, ya le mandan a hacer testing precisamente y hacen unas pruebas. Me voy a regresar porque a mí se me olvida. Y hacen unas pruebas que les dan en unos laboratorios un FPS de 60, 61, 65, 3, 4,
6, 7 y 8. O sea, vean toda la diferencia que hubo. Lo mandaron a hacer a diferentes laboratorios, el testing de FPS, y les dio diferente a todos. ¿Qué está pasando? Se supone que hay todos decimos, pero es que se supone que hay un estándar. Y vean que aún así habiendo estándares como el de Colipa o como el de la ISO, dieron diferentes. Esto nos habla de muchas cosas. Los que entienden de estadística y formulación entenderán lo que quiero decir. Pero entonces hay un problema. O está mal el laboratorio o están diferentes los lotes. Pero yo entiendo que mandaron el mismo lote para que no hubiera tanta diferencia. Entonces, si es un problema de lotes, pues entonces, ¿qué está haciendo el laboratorio? Unos lo hacen de una forma, al rato te lo cambian la fórmula, al rato te vuelven a cambiar la fórmula. Y si lo hacen en los laboratorios, ¿qué está pasando? ¿Es la máquina que está mal calibrada? ¿Es el tipo de piel? ¿O si lo hicieron in vitro, la celda está leyendo mal, no la calibraron? Porque esos equipos tienen que estar muy bien calibrados. Vuelvo a tomar agua. Por eso, para dar reseñas, tienes que tener cuidado. Tú, médico estético, beauty blogger, dermatólogo, cuando vas a hablar de un producto. Porque si no entiendes la formulación, corres el riesgo como lo que le pasó. Mire, yo le perdí mucha confianza a Love Muffin desde hace mucho. Porque, pues sí, es doctora en química y todo eso, pero ella no está realmente en la industria. Me explico, o sea, a veces es muy bonito hablar desde tu oficina, desde tu librito, pero no sabes realmente cómo se produce, cómo se te rompió la fórmula, cómo, por ejemplo, me voy a entrar a otro tema, ¿no? Pero un sistema conservante, por ejemplo, cuando utilizas muchos surfactantes en un producto y le pones parabenos, le crecen hongos y dices, oye, pero son los más seguros. Sí, pero es que las micelas atrapan al parabeno y no dejan que tenga su función contra la bacteria. Haz de cuenta que si el parabeno es muy bueno, anda por ahí, pero lo van a atrapar, ¿no? Lo atrapan y no puede ir a defender, no es como un perro con cadena que no puede morder al ladrón. Bueno, eso sucede. Entonces, ese tipo de cosas solamente las sabemos las personas que sí estamos en campo formulando y aprendes y echas a perder y ves qué sucedió y todas estas cosas. Porque eso de estar detrás solamente de una computadora haciendo reseñas o una cámara, no. Entonces, si vas a hacer reseñas de solares, tienes que saber qué estás reseñando. Ahorita, por ejemplo, está Avene y van a empezar todos los dermatólogos a hablar de Avene, el nuevo serum de Avene porque tiene esto, entonces ya les hice la reseña yo en Instagram y creo que en videos, ya ni me acuerdo, pero de verdad yo no sé ni qué subo a veces, no sé ni qué he subido ni qué no. Tengo mucho trabajo usualmente y esto lo hago como esto ahorita en mis ratitos libres. Terminé de producir, me vengo para acá rápido, grabo, regreso a producir y en la noche edito el video y así. A ver cómo se ve porque se me acabó la pila de la lámpara y la cambié por la otra. Bueno, entonces estamos en que si vas a hablar de un solar como por ejemplo el de Avene, tienes que irte a los ingredientes y te vas a dar cuenta. Déjenme ver si hice esa reseña, ya no sé, yo sé que sí, pero no sé. Sí, aquí está, vean. Aquí la tengo. Es que abro mi computadora para verla. Bueno, hago la reseña de Avene, los nuevos productos que sacan y para esto es, a ver, Solar en Suero ya lo sacó L'Oreal hace 2 años, 3, ya ni me acuerdo cuánto. Muy bueno, muy recomendable. A mí lo único que no me gusta de L'Oreal es que le ponen ese perfume tan feo. Pero entonces, si tú sabes de formulación, vas a ver que, por ejemplo, los solares de Avene, pues es agua, C1215 alquilbenzoato, que yo les he mencionado mucho, que es un solvente económico, es lo mismo de siempre, dicapril carbonato, uvinul-A, glicerina, triglicérido caprílico, etilaciltriaxona, que también les he hablado mucho de ello, poligliceril, o sea, vas a ver, tiene tinosor, ascorbilglucósido, niacinamida. Los tres es prácticamente lo mismo. Yo veo una fórmula como la misma de todos los solares, no hay novedad, no están imponiendo moda, como diría Belinda. Cualquier solar, si tú le pones un gotero, lo puedes agarrar con gotero y decir que es un suero. Entonces, yo diría, a ver, me estás vendiendo un protector solar común, como cualquier otro, pero
a 800 pesos, pero solamente son 30 gramos. Entonces, ¿por qué mejor no me compro un Neutrogena del supermercado en 300 pesos que tiene incluso un sistema más robusto de protección, ¿no? Tiene más cosas, más filtros que te van a proteger. Por ahí alguna seguidora me dijo, pero es que tiene Triasorbes. Es nada, o sea, es que nada, o sea, no habría razón de ser. Ponte un suero de ascorbil fosfato de sodio, que ya lo tengo disponible en mi página, y te va a proteger de la radiación de luz visible. Es que estaba moviendo aquí la lamparita. Bueno, el gran error de ellos fue confiar en un laboratorio tercero que les mintió, que es por lógica, es que cómo vas a creer tú también, o sea, del laboratorio formulador, que si ellos saben, oye, le estoy poniendo un 10% de óxido de zinc, no me vengas a decir que tiene factor 50, es que no hay forma. Incluso el Z-Code HP1, que es un filtro de óxido de zinc en tamaño nano, los nano tienen mayor protección solar. ¿Por qué? O sea, a menor concentración. Digamos que si yo para un factor 38, que es lo máximo que te da un óxido de zinc de Z-Code, necesitas un 20% de óxido de zinc, con uno en tamaño nano necesitas un 15, por ejemplo, ¿no? Porque es tan pequeña la partícula, es tan fina, estamos hablando de tamaño nano, yo lo utilizo micronizado, que hace una capa muy uniforme en la piel, entonces eso aumenta el FPS y es unido al, ¿qué utilizan? Creo que es el trisiloxano o algo así, que es una capa de sílice que tienen ellos, aumenta mucho la protección solar. Pero bueno, yo prefiero utilizarlo micronizado y utilizar más cantidad. Y ni siquiera ese logra un FPS tan elevado. Entonces es por lógica. Por eso les digo, hay que saber de formulación, no cualquiera. Veo mucha gente que ahorita se sube, expertos en formulación. No es nada más ser experto en formulación, es que realmente tuviste que llevar química, tienes que saber de física, tienes que saber de tecnología farmacéutica. Yo por eso les digo, los mejores para formular somos los farmacéuticos. Sé que hay otras carreras que se pueden especializar, pero ahora veo, no sé, ingeniería química, que hace dermofarmacia. Sí y no. O sea, sí se necesita una empresa, un ingeniero químico, pero para escalar. Por ejemplo, mi laboratorio es muy chiquito. Yo he trabajado en laboratorios, por ejemplo, incluso en PCCRAX, hacíamos 500 cremas al día de hormonas y era un laboratorio de 3x3, chiquitito, y ahí tenía yo todo. Y hacíamos todas esas producciones y a veces la gente se cree que la industria, realmente no. Mira, tengo más espacio en bodega que en laboratorio, entonces... Por ejemplo, vamos a hacer 5 kilos de solar, pues por aquí así. Un trastecito, le metes el emulsificador y lo trabajas, ¿no? Entonces, 1 kilo haces 20, si con 5 haces 100, o sea, ya con eso sacas y cada semana hacemos producción de los 3 diferentes tonos. Bueno, el blanco, que es el que más se vende, pues ese sí hay que hacer 2 veces, 3 veces a la semana. Y me da el tiempo de... ver cómo va quedando, hacer correcciones. Algo muy importante, yo tengo termohigrómetro. Siempre que haces una producción, en la hoja de producción hay que poner temperatura y humedad. Los chefs sabrán, los reposteros sabrán que la humedad y la temperatura hace que tú tengas que cambiar los ingredientes o saber por qué cuando hay calor vas a sentir, cuando le haces la prueba de reología de viscosidad al solar, cuando hay calor va a dar muy baja porque se va a volver más líquido, pero cuando hay frío es más espeso y es algo normal. Por eso hay que tener en cuenta esto y no es que te hayas equivocado en la fórmula, es que el clima interviene en cómo está la sensación del producto y más cuando estás utilizando fases oleosas o ceras que cambian muchísimo la textura. Bueno, entonces desde que les venden este producto ellos ya deberían de saber, el formulador debió de saber, oye, estoy utilizando un 10% de óxido de zinc o un 5%, esto no te va a proteger de nada. Y aún así lo vendieron sabiendo que quien iba a quedar mal era Ultraviolet. No sé, supongo, yo que Ultraviolet yo demandaría, porque ¿cómo recuperas esa
esa credibilidad. Ahora, hablando en otros temas, uno de los problemas aquí en México es que ya hay varias empresas de maquila que me han ofrecido a mí maquilarme, revisar cómo lo hacían, porque a veces te cambian sin que, por ejemplo, que les diga, yo quiero lauril sulfato de sodio, pero lo quiero de tal marca, tú cóbramelo. Ah, sí. Pero al rato no tienen de esa marca y te lo cambian por otra. Y eso te cambia la textura de un champú. Aunque sea el mismo lauril sulfato de sodio, no es lo mismo comprarlos, por ejemplo, es que hay una patente que se llama Tegosurf y hay otros que son no me acuerdo, pero hay dos marcas muy grandes. En las dos marcas muy grandes les confío y bueno, intercámbiamelas. Pero cuando te quieren meter un genérico, no. No, porque cambia la textura del producto, ¿no? Por ejemplo, yo compro el Poliquaternium 7, que es de la marca la Surf, y ya te da un conocimiento de lo que estás realmente utilizando, la patente, y que eso te va a dar cierto beneficio al cabello. Pero si tú utilizas un Poliquaternium 7 de marca genérica, no te da la misma sensación. Entonces, eso es la importancia de que el tercero tenga ética en decirte, oye, Daniel, no tenemos ahorita, por ejemplo, o de la Silk 7, pero tenemos este tal, y ya diré, ok, sí, o te digo, ¿sabes qué? Ahorita no, hasta que llegue. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando Tinosorb, bueno, Tinosorb es patente de BAS, pero esa materia prima también la tiene, por ejemplo, tiene DSM, que se llama Parsol Shield, y la tiene también MSFR, que es una marca bastante. De hecho, ellos producían antes fármacos y ya están en el mundo de la cosmética. Y ahorita llegó MSFR a México ya por fin y me la ofrecen. Claro que la voy a comprar. Como está llegando a México, me la dan muchísimo más barata y yo confío mucho en el laboratorio. Entonces mándamela para acá y vamos a trabajarla. Pero si me mandan, por ejemplo, llegó una marca china, creo que era Suntec o algo así, no me acuerdo, y me lo ofreció. ¿Sabes que no? Porque ya me pasó que yo compré un Tinosorb chino, compré 1 kilo de Tinosorb chino, ahí tengo 10 kilos de producción y nunca pude disolverlo. Le subí hasta 100 grados y me echó a perder 10 kilos de protector solar que están ahí. ¿Y qué haces? Es mucho dinero perdido. Igual ya me pasó una vez con una niacinamida china, porque no había llegado la de DSM y necesitaba producir. Compré, creo que fueron 10 kilos, porque me vendían 20, pero dije, a ver, es que yo no puedo comprar tanto porque vienen por cubetas. Dije, véndeme, bueno, me dijeron, te vendemos 10, Lo compro, lo mismo, nunca pude disolverlo y la niacinamida se disuelve en agua rapidísimo y más la cosmética. Y esta la calenté, le hice y nunca pude. Entonces, ¿qué me vendieron? ¿Quién sabe? Entonces, desde entonces yo solamente compro las patentes así selladas, tal cual vienen, como les he enseñado el Z-Code, así en la cubeta. Viene desde BAS, desde Alemania, así me llega aquí y así es como yo la utilizo, pero yo no compro productos a granel y es un problema. Por ejemplo, ha habido personas que quieren que yo les maquile producto y hace algún tiempo vinieron varias personas. Yo digo, yo no trabajo con otras personas. Para mí me caga estar negociándoles no me choca, no sé si me explico. Yo no podría trabajar ni como pastelero ni como esas cosas. Yo hago productos a mi gusto. Bueno, esos son para story times, pero llega y oye, quiero un solar mineral, mira, ese es el mío, pruébalo. Y yo, pero esto no puede ser mineral. No, pero es que es transparente, no puede ser mineral. No, es que no hay forma. O sea, los minerales no pueden ser transparentes. Ahí hay una marca mexicana que te vende un primer que te dice ser solar mineral y es transparente. No se puede, simplemente porque el óxido de zinc y dióxido de titanio son piedras, realmente son piedras pulverizadas. No puede ser transparente, por lógica. Entonces, lo veo ante dije, espérame, traje la luz ultravioleta, me lo pongo a la luz ultravioleta, no se veía nada, y al final no, que cuánto me cobras por hacérmelo, le dije, pues mira, le di un precio, ¿no?
No, pero es que no me sale. A ver, es que no vengas a negociar. Yo vendo calidad. Yo no te voy a estar vendiendo un producto. El chiste es que me enseñan sus listas de precios y a estas personas les vendían el kilo de protector solar en 1,500 pesos. Un kilo de protector solar. ¿Dónde dices tú que va a salir para... No hay forma de que yo te venda eso en un precio de 1,500, o sea, ni aunque fuera el protector solar más corriente. O sea, eso era una crema blanca diluida en agua y era lo que le estaban vendiendo. Y estas personas, porque fueron varias que quisieron, te venden un envase muy bonito, te lo venden con un storytelling y mira este solar es súper suavecito, es súper... Pero es que no te está protegiendo. Y ese es el problema, que mucha gente que no sabe se meta a querer vender skincare o que le hagan fórmulas sin tener conocimiento. O sea, que lo tercericen. No es un maquillaje, que bueno, pues es maquillaje, a un producto de cuidado. O sea, ¿cómo te cercioras tú que en verdad funciona? ¿Cómo te cercioras tú la calidad de la materia prima si no entiendes esto? ¿Cómo entiendes tú el medio ante, por ejemplo, he visto muchos, yo trabajo mucho en la microbiología, que te están manejando, por ejemplo, parabenos en champús. Sí se puede combinado, pero no es lo ideal porque, como les decía, los surfactantes o tensioactivos atrapan a los parabenos, entonces no son un buen sistema. Cuando es combinado con fenoxietanol, sí, porque el fenoxietanol anda libre en el agua, pero en el caso de los parabenos los atrapa precisamente el medio, las micelas que se forman. Entonces he visto muchas cochinadas en productos. ¿Por qué? Porque hay gente entusiasta del skincare que saca su marca y la manda a tercerizar. Aquí donde yo vivo hay espectaculares muy grandes de una empresa que hace productos y te están vendiendo un litro de crema en 100 pesos. ¿Qué cochinada es? O sea, ¿qué le estás vendiendo a la persona? Y esas personas van, porque yo veo, paso por ahí, me queda de camino a la escuela y está la gente afuera con sus galoncitos, bueno, sus botellitas de 1 kilo, y luego ellos lo revenden. O sea, lo ponen en goteros que compran en Casa Wed o donde tú quieras, o van a Farmacia París, compran 10 goteritos, los rellenan de ese producto y te los venden en 300 pesos. Hay un suero con colágeno. Es la cochinada que hay en todo este mundo del skincare. Por eso yo siempre prefiero hacer mis propios productos y tener cuidado con lo que estoy haciendo.